Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Eh, lo que sigue lo que tenemos ahí en la clase es lo que es el condicional y el bicondicional. Ya vimos la negación y qué es lo que hace la negación. Ya vimos lo que es también la conjunción. Vimos disyunción y son los ejercicios que estamos viendo ahorita. Ahora vamos con el condicional. Ahora escuchen, el condicional es diferente, ¿verdad? Diferente, entonces tenemos que aprendernos esa otra regla. Ya nosotros tenemos que sabernos tres reglas, ¿verdad? Tenemos que saber que cuando es negación, pues lo que se hace es que le cambia el valor, ¿verdad? Al enunciado. En el caso que tengan verdadero, lo pasa falso y falso lo pasa verdadero. Conjunción, la otra regla que nos tenemos que saber es que cuando el operador es y, ¿verdad? Los dos tienen que ser verdaderos para que el enunciado o el valor de verdad del enunciado compuesto sea verdadero. Entonces tienen que ser dos verdaderas, ¿verdad? En caso contrario va a ser falso. Y en disyunción únicamente va a ser falso. Únicamente va a ser falso cuando las dos sean falsas, ¿verdad? Todo el caso contrario que ustedes puedan ver, así como está aquí en esta tablita, va a ser verdadero. Solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Ahora, el condicional es muy peculiar porque únicamente va a ser falso únicamente cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. Únicamente, escuchen bien, va a ser, ¿verdad? Falsa únicamente cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Observen aquí, tenemos que, con el condicional, observen el símbolo. Les dije que el símbolo también podía ser una flechita, ¿verdad? También podía ser una flechita así, no pasa nada. Entonces, va a ser falsa únicamente cuando, observen aquí, la primera proposición, el primer enunciado sea verdadero y el segundo sea falso. Es la única forma en que este va a ser falso. Observen bien. Observen que aquí tenemos falso, verdadero y aquí nos da verdadero. Observen que tenemos falso, falso. Observen bien. Y acá nos da, ¿qué nos da? Verdadero. Verdadero. Entonces, esta es bien peculiar, ¿verdad? Tenemos que estar concentrados con lo que es el condicional. Entonces, únicamente, escuchen, es mejor decirlo así, únicamente va a ser falso cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Ahora solamente en este caso de aquí. Ya después ninguna otra combinación. Observen que aquí la primera es falsa y aquí la segunda es verdadera y siempre va a ser verdadera. Entonces, con este operador hay que andar como quien dice, hay que andar muy vivo, ¿verdad? Hay que andar muy despierto con lo que es este condicional. Vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de condicional que prácticamente es el que tenemos allá. Entonces, recordando la regla nos dice, ¿verdad? Que únicamente va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Entonces, la primera que tenemos aquí sería, ¿aquí qué sería? Al comparar estos dos valores. ¿Qué sería la primera? Verdadero. Verdadera. Verdadera, la segunda. Falsa. Falso. Falsa. Falsa, muy bien, ya no estamos aprendiendo la regla. La tercera. Verdadera. 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 Y ojo a esta. ¿Qué valor tendría esta? Con Verdadera. verdadera. Ojo a esto, cuando el operador sea el condicional, solamente cuando sea condicional. Bueno, también con el bicondicional hay unas reglas raras ahí también. Bueno, no son tan raras, ¿verdad? Son más fáciles. El bicondicional es más fácil que este. Porque este
únicamente va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Así que pilas con este operador. Vamos a ver el siguiente ejercicio acá abajo. Otra tabla que ya está hecha. Observen. Aquí tenemos P y Q. Tenemos operador O en medio de estos dos y tenemos P. Y tenemos lo que es P condicional Q. Entonces, ya los pasé acá, miren. Ya pasé este acá y ya pasé este otro. Ya lo pasé para acá también. Entonces ya están separados. Ya están listos para realizar lo que es el ejercicio completo, ¿verdad? Entonces, tenemos PQ, tenemos PQ. Que no necesita, no tiene tres, ¿verdad? Proposiciones, solo tiene dos proposiciones simples, entonces por eso solo tiene 4 líneas. Entonces vamos a empezar con esto. Esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho. Aquí como lo hice con el lápiz, no lo guardé. Entonces aquí sería verdadera, aquí sería falsa. Verdadera, verdadera. Vamos a ver con este. P y Q, ¿verdad? Todavía no, esto es viejo, ¿verdad? Esto es viejo, lo nuevo va a entrar aquí. Entonces tenemos P y Q. Entonces ya sabemos que con I tienen que ser verdadera las dos. Entonces aquí sería verdadera, sería falsa, falsa y falsa. Ahora vamos con este acá. Prácticamente lo mismo, ¿verdad? P condicional Q. Entonces vamos a trabajar con estos que están aquí. Este de acá no interesa, ¿verdad? Entonces, el primero sería Verdadero. Verdadero. verdadero, el segundo, Falso. Verdad. Falso. Falso. tercero, Verdadero. Verdadero. y acá, Verdadero. Verdadero también. verdadero, muy bien. Andan pilas ustedes. Vamos a resolver el ejercicio ya terminado. Bien, aquí como ya lo tenemos, ya vamos a resolver el ejercicio completo. Y si ustedes se fijan, el ejercicio completo, pues ya va con el operador I. Y pues aquí lo único que vamos a hacer es utilizar estas columnas, ¿verdad? Estas columnas de aquí. Ya el condicional lo utilizamos aquí, en esta parte de aquí. Y sí interesa, ¿verdad? Porque para resolver este que está aquí, necesitamos esta columna, necesitamos esta otra que está aquí. Entonces, aquí vamos a resolver esto. Es con el operador I. Es con el operador I porque es el que está en medio de los enunciados compuestos que ustedes están viendo acá, ¿verdad? No vamos a trabajar ni con este que está aquí, ni con este, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar con el que está en el centro de los dos. Entonces, aquí vamos a escribir verdadero. La segunda, ¿qué sería? Falso. Falsa. Falso. La tercera. Y la cuarta, Falso. falsa, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el operador I. El condicional se utilizó en esta parte de aquí. No sé si tienen alguna pregunta con el condicional, jóvenes. Y entonces, este es en cuanto al condicional. Vamos a ver ahora el bicondicional. Bicondicional es más fácil todavía, es más fácil. El bicondicional, vamos a verlo acá. Para que el resultado del bicondicional sea verdadero, es necesaria que las dos variables sean iguales, o las dos proposiciones sean iguales, o los dos enunciados, como ustedes le quieran, le pueden decir enunciado, proposición, variable. A los operadores le pueden decir conectivos también, ¿verdad? No se vayan a confundir con eso, ¿verdad? Entonces, para que los dos, ¿verdad? En este caso, para que el valor del bicondicional sea verdadero, es necesario que las dos variables sean iguales y el valor será falso cuando sean diferentes. El valor será falso cuando sean diferentes, nada más. Y va a ser verdadero cuando las variables sean iguales, cuando las proposiciones sean iguales, entonces va a ser verdadero. Vamos a ver los ejercicios. Bueno, aquí tenemos este ejercicio que prácticamente, aquí lo tenemos. Observen.
Cuando es verdadero con verdadero, es verdadero. Cuando es verdadero con falso, falso. Falso y verdadero, falso. Y falso, verdadero. En este caso, bueno, aquí podemos deducir que cuando hay parejitas iguales aquí, entonces va a ser verdadero. Y caso contrario, cuando sean diferentes, entonces va a ser falso. Este es el bicondicional. Esto es el bicondicional. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo del bicondicional. Vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollarlo con ustedes, a ver qué me dicen, a ver cómo queda esto. Entonces, aquí tenemos el símbolo bicondicional, que es fabricado, ¿verdad? Fabricado es el símbolo. No es prefabricado, es fabricado. Entonces vamos a comparar los valores. Vamos a determinar el valor de aquí, comparando estos dos valores. El primero sería Verdadero. verdadera. La segunda, Falsa. Falsa. la tercera Falsa. Falsa. y la última, Verdadera. Verdadera. verdadera, ¿verdad? Porque con el bicondicional tienen que ser, las dos tienen que ser, bueno, tienen que ser iguales, ¿verdad? Los dos enunciados tienen que ser iguales. Aquí lo voy a llenar. Verdadero, falso, falso y verdadero. Bien, jóvenes, entonces vamos a seguir. Hablamos del, bueno, este es de bicondicional, ¿verdad? Este no es condicional, este es bicondicional. Vamos a ver el segundo ejercicio. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos Q, bicondicional P. Y tenemos también P, bicondicional Q. Entonces vamos a desarrollar esto a ver cómo queda. Bueno, este prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente es lo mismo. Vamos a ver cómo queda. Esto es un ejemplo de cómo podemos utilizarlo. ¿Verdad? En este caso tenemos Q condicional y tenemos Q bicondicional. Entonces en este caso vamos a trabajar, bueno, la tabla ya está hecha, tenemos Q, tenemos P y tenemos Q. Solo son dos, ¿verdad? No son 4 ni 3. Solo son dos proposiciones simples, ¿verdad? Dos enunciados simples. Entonces la tabla por eso quedó de 4 filas. Y entonces el primero tenemos Q condicional P. Entonces vamos a trabajar con Q y vamos a trabajar con P. El condicional, tenemos que recordar que el condicional, ¿verdad? Únicamente va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces vamos a repasarlo para que ustedes miren acá la condicional. Primera verdadera y la segunda falsa, para que sea falsa, ¿verdad? Cuando hablamos del condicional. Volviendo acá, entonces vamos a comparar esto. Y en este caso tenemos Q, tenemos condicional P. Ahora, observen el orden. Primero está Q y después está P. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque recuerden que, bueno, en este caso sería que Q estaría primero que el enunciado P. Entonces, lo compararíamos de la siguiente forma. Entonces, como estamos trabajando con Q y P, aunque aquí, bueno, aquí lo tengo en mayúscula, lo voy a poner en minúscula también para que no nos confundamos. Y aquí también. Entonces, observen aquí. Q, esta Q que tenemos aquí, la vamos condicional P. La vamos a comparar con P. Entonces, sería de aquí para allá. Sería de aquí para allá. Entonces es importante, en este caso es importante, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el condicional. El condicional, vamos a bajar las flecitas aquí mejor. Recuerden que el condicional va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Entonces aquí, en este caso, en el primer caso sería verdadera. Segundo caso, Falsa. Verdadera.
Sería verdadera. Verdadera. Escuchen por qué. Porque estamos hablando de Q hacia P. Entonces, por eso les puse la flechita para acá. Entonces, falsa sería, como quien dice, la primera y verdadera sería la segunda. Porque observen cómo está acá. Acá está primero Q y acá está P. Y con la condicional es importante eso. Es muy importante eso. Puede que les confunda un poco eso, ¿verdad? Pero bueno, haciendo ejercicio nos vamos a ir acostumbrando. Ahora, si lo leemos, si lo leyéramos al revés, observen. Si lo leyéramos al revés entonces ahí sí, verdadero sería primero y falso sería segundo. Ahora, si ustedes se fijan, acá este es P y este es Q, entonces esto estaría al revés, ¿verdad? Entonces lo estamos leyendo mal. Entonces por eso que, ¿verdad? Se está leyendo de aquí para allá, ¿verdad? Porque tenemos Q primero que P. Entonces seguimos. El siguiente, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso. Sí sería falso, ¿verdad? Porque acuérdense que en el condicional únicamente va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. En este caso, la primera es verdadera y el segundo es falso, entonces se cumple, ¿verdad? ¿Por qué esta es primera y por qué esta es segunda? Por la posición que tenemos acá. Miren, acá tenemos primero Q y acá tenemos P de segundo. Entonces, por eso que se lee así, o se está leyendo así. Vamos con la siguiente. La siguiente no requiere, ¿verdad? No es tan complicada, pero ya sabemos. ¿Qué sería? ¿Qué sería qué? Con el condicional Verdadera. sería verdadera. Con el condicional y el bicondicional, estas dos siempre dan verdadera. Entonces aquí tenemos ya esta tablita. Aquí también ya, como quien dice, ya repasamos un poco lo que es el condicional. Ahora vamos con el bicondicional. El bicondicional, recuerden que únicamente, bueno, o no únicamente, sino que para que el valor de verdad o el valor de los enunciados sea verdadero, tienen que ser iguales, ¿verdad? Los enunciados. Entonces, en este caso vamos a trabajar con P. Vamos a trabajar con P, permítanme. Con esta columna y con esta otra. Solo que ahora voy a trabajar con él. Otra vez lo voy a hacer. Este de aquí no me interesa, ¿verdad? Me interesa, pero cuando ya vaya a esta parte de aquí, miren. Este lo voy a utilizar cuando ya vaya aquí. Y este de aquí también lo voy a utilizar cuando ya lo tenga hecho. Entonces no puedo pasar a este porque no tengo hecho esto. Ahorita voy por este. Entonces, vamos a hacer este. Vamos a comparar aquí este con este. Con el bicondicional, ¿qué sería? Verdadero. Verdadera. Verdadero. Este Falso. con este. Falso. 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 Y verdadero. Y el último. Verdadera. Verdadero. Verdadera. Muy bien. Entonces tenemos verdadero, falso, falso, verdadero. Voy a escribir aquí. Verdadero, falso, falso, verdadero. Y para finalizar, ya el ejercicio ya lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ya lo puedo hacer este ejercicio? ¿Por qué? Ya tenemos las demás. Muy bien, porque ya tenemos las demás resueltas. Ya tengo resuelta esta. Y ya tengo resuelta esta. Sin estas dos yo no podía hacer esta, ¿verdad? No la puedo hacer de un solo, ¿verdad? No me puedo saltar para acá sin haber hecho esto. Entonces, aquí vamos a terminarlo. Y para hacer este ejemplo de aquí, entonces, para hacer el ejercicio de ahí, necesito este y necesito este. Ya no necesito estos de acá, ¿verdad? Estos de acá ya no, estos ya se utilizaron. Entonces, vamos a ver el primero, sería, vamos a ver, primero sería Verdadero. Verdadera. la segunda. Verdadera. Falso. Falsa. Muy bien, falsa. Recuerden, el operador, es el operador el que manda aquí. Ya no estoy trabajando ni con este, ni con este. Estoy trabajando con el i. La siguiente, Falsa. Falso. la siguiente.
Verdadera. 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 Entonces vemos que nos quedó igual que este, miren. Ah, pero así quedaría. Entonces, una verdadera, dos falsas, una verdadera. Dos falsas, una verdadera. Y así quedaría este ejemplo de bicondicional. Entonces, jóvenes, para repasar lo que hemos aprendido, entonces vamos a repetir, vamos a decir que el condicional, ¿verdad? Únicamente va a ser falso cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa. Y el bicondicional va a ser verdadero siempre y cuando los enunciados sean iguales. Va a coger F con F. Va a ser verdadero. Y bueno, aquí aprendimos también a leer. Este condicional lo leímos. Bueno, se aprende a leer así, porque observen, si aquí tuviera otro símbolo, por ejemplo, este, ¿afectaría o no afectaría? Sí, afectaría. Vamos a ver, por ejemplo, si yo leo aquí Q y P, entonces voy a leer de aquí para acá, ¿verdad? Q y P. Pero igual la regla es la misma, porque con I ya sé que las dos tienen que ser verdaderas para que sea verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí no me afectaría tanto que cuando es condicional, porque la condicional dice que tiene que ser, la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Entonces, en este caso me está diciendo que Q es primero y que P es después. Entonces, por eso que aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta condicional. Les voy a dejar unas tareas de condicional, pero no se lo voy a poner así. No se lo voy a poner así, es más, se me escapó, ¿verdad? Se me escapó ponerlo así porque tiende a confundir. Lo voy a hacer, ¿verdad? La idea era hacerlo así, que quedara P. Que quedara P aquí, que quedara Q acá. Para que no se confundiera. Entonces, si es así, vamos a ver cómo quedaría con el condicional. La primera quedaría verdadera. P condicional Q. Sí. Sí. La segunda. Estaría Quedaría falsa. Falsa, ¿verdad? La tercera. verdadera. 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 Y la última verdadera. Entonces, miren que ahí cambia. Ahora, entonces, la idea era dejarla así, ¿verdad? No se me escapó al final, se me escapó cambiarle aquí, ¿verdad? Era para que no se confundiera. En los ejercicios, No, pero está bueno que aprendamos de las dos formas. sí, en los ejercicios, excelente, y es bueno que aprendan las dos formas, ¿verdad? Porque esto es nuevo también. Y esto prácticamente solo se aplica al condicional. Ustedes fijan, el condicional es el único que tiene esa condición de que la primera tiene que ser verdadera y que la otra falsa. Recuerden que las otras no dice, ¿verdad? Que la primera sea verdadera y la segunda no. Allá dice que las dos tienen que ser verdaderas y dice que las dos tienen que ser falsas. Perdón. Y el bicondicional dice que tienen que ser iguales. Entonces, esta condicional sí es, ¿verdad? Un poco más especial. Un poco más especial que la otra. Bien, entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahorita que le cambié esto, entonces tiene que cambiar acá también, ¿verdad? Tendría que haber cambiado acá. Si yo utilizo estas dos, aquí es verdadera, y aquí es falsa, aquí es falsa, aquí es verdadera. Bueno, no cambió nada. Quedó igual, ¿verdad? Quedó igual. ¿Quedó igual? Sí, quedó igual. No hubo ningún cambio aquí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto a lo que hemos visto hoy.